Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. Un don nadie. James Carter se despertó con un terrible dolor de cabeza y la certeza inmediata de que algo andaba mal. 1. El techo sobre él estaba agrietado y manchado de agua. Ese no era su techo. Su apartamento en Denver tenía techos blancos y lisos con esa textura de palomitas de maíz que siempre había odiado. Era de hormigón, viejo e industrial, con tuberías a la vista. El colchón debajo de él se sentía delgado y abultado. Mal. Todo estaba mal. Se incorporó lentamente y se arrepintió al instante. La cabeza le latía con fuerza como si le hubieran dado un mazazo en el cráneo. Se presionó las sienes con las palmas de las manos y esperó a que el dolor remitiera. Cuando finalmente lo hizo, abrió bien los ojos y miró a su alrededor. La habitación era pequeña. Diminuta, en realidad. Tal vez de 3 metros por 3 metros. Una sola ventana con rejas dejaba entrar la luz grisácea de la mañana. Había una mini nevera en un rincón, una placa calefactora sobre una mesa de juego y una pila de ropa en el suelo. Las paredes eran de ese tono beige tan particular que delataba un alquiler barato. Este no era su apartamento. Esta ni siquiera era su ciudad. James bajó las piernas de la cama y se levantó. Su cuerpo también se sentía mal. No estaba herido, solo diferente. Se miró las manos. Eran sus manos, pensó. La misma forma general. Pero los callos estaban en diferentes lugares. Flexionó los dedos y notó suciedad bajo las uñas. Nunca había tenido suciedad bajo las uñas. Se tambaleó hasta el baño, que apenas era lo suficientemente grande para darse la vuelta. El espejo sobre el lavabo estaba roto en diagonal, pero aún podía ver su reflejo con bastante claridad. La misma cara. El mismo pelo oscuro, aunque más largo y despeinado de lo habitual. Los mismos ojos marrones. La misma nariz ligeramente torcida de aquella vez que se la rompió jugando al baloncesto en el instituto. Era él, pero también no era él. Parecía cansado. Agotado. Tenía ojeras que antes no tenía. Tenía la mandíbula cubierta de barba incipiente. Parecía que llevaba meses viviendo a la intemperie. ¿Qué demonios?, murmuró James. Al menos su voz sonaba igual. Abrió el grifo. El agua salió marrón por unos segundos antes de salir clara. Se echó un poco en la cara e intentó pensar. Lo último que recordaba era que conducía a casa desde el trabajo. Había visto un camión. Faros delanteros. El crujido de metal. Luego, nada. Entonces esto. James regresó a la sala principal y empezó a buscar respuestas. Había una billetera en la mesa de juego. La abrió. Dentro había una licencia de conducir con su cara. El mismo nombre. James Carter. Pero la dirección era Ciudad Gótica. La fecha de nacimiento era la misma. Todo lo demás era Ciudad Gótica, Nueva Jersey. Ciudad Gótica. El nombre lo golpeó como un puñetazo. Dio un paso atrás y la cartera se le cayó de las manos al suelo. No. No, eso no era posible. Ciudad Gótica no era real. Era una ciudad de cómic. Era donde vivía Batman. Era ficción. James recogió la cartera con manos temblorosas y volvió a mirar la licencia. Todavía decía Ciudad Gótica. La dejó con cuidado y buscó más pruebas por la habitación. Había un periódico en el suelo, cerca de la puerta, amarillento y arrugado. Lo recogió y lo alisó. La Gaceta Gótica, decía el encabezado. Debajo. El ayuntamiento debate nuevas medidas de prevención del delito. La fecha estaba impresa en la esquina superior. La miró fijamente. El año era correcto. El mes era correcto. Pero la ciudad estaba equivocada. Esto fue real. Esto fue realmente real. James se sentó en la cama porque de repente sintió que le temblaban las piernas. Ciudad Gótica. Estaba en Ciudad Gótica. Lo que significaba que estaba en el universo DC. Lo que significaba que, allá afuera, Superman era real. Batman era real. El Guasón iba a ser real si no lo era ya. Respiraba con más fuerza. El pánico le atenazaba el pecho. Estaba en el universo DC. El universo más peligroso. Donde los planetas explotaban, las ciudades eran invadidas por ejércitos alienígenas y payasos psicóticos asesinaban gente por diversión. Donde alguien como él, común y corriente, era solo un daño colateral a punto de ocurrir. Se obligó a respirar despacio. Inhalando por la nariz. Exhalando por la boca. El pánico no serviría de nada. Necesitaba pensar.
Necesitaba averiguar qué estaba pasando. El televisor del rincón era viejo y cuadrado, pero se encendió al presionar el botón de encendido. Pasó de canal hasta encontrar un canal de noticias. El presentador hablaba del clima. James esperó con impaciencia a que la transmisión cambiara a otras noticias. Entonces lo vio. Imágenes de un hombre con traje azul y capa roja volando por los aires. El texto en la parte inferior de la pantalla decía: Superman salva a cientos de personas en el derrumbe del edificio de Metrópolis. James miró fijamente la pantalla. Superman. Era Superman. De verdad, Superman. La imagen era granulada y estaba tomada desde lejos, pero era inconfundible. Un hombre volaba. Levantaba una sección de un edificio derrumbado con las manos desnudas mientras la gente corría a ponerse a salvo debajo de él. El presentador hablaba con entusiasmo. Esta es la tercera vez en tantas semanas que el llamado Superman aparece para ayudar durante una crisis. Las autoridades aún no saben quién es ni de dónde viene, pero los residentes de Metrópolis lo consideran un héroe. Tercera vez. Superman había aparecido públicamente 3 veces. Eso significaba que James sabía exactamente dónde estaba en la línea temporal. Este era el comienzo. Año 1. Superman acababa de comenzar su carrera como héroe público. Lo que significaba que Batman también estaba empezando en Gotham ahora mismo. Lo que significaba que James tenía quizás 2 o 3 años antes de que las cosas se pusieran realmente mal. 2 o 3 años antes del juicio final. Antes de Bane. Antes de que el Guasón se pusiera en marcha. Antes de que el universo se volviera demasiado peligroso para que alguien como él sobreviviera. James apagó el televisor y se quedó en silencio. Su mente corría, ya no presa del pánico, sino calculadora. Si esto era real, necesitaba un plan. Necesitaba descubrir qué ventajas tenía y usarlas rápidamente. Comentario. 6 comentarios. Votar. Capítulo 2. Confirmación de DC World, Batman aparece. James sacó la billetera y revisó lo que había dentro. $63 en efectivo. Una tarjeta de débito del Gotham First Bank. Una tarjeta de presentación de un lugar llamado E10 Garage. Guardó el dinero y dejó la billetera a un lado. Había un teléfono en la mesa de juego. No era un smartphone, se dio cuenta. Era un viejo teléfono plegable. Lo abrió y revisó los números guardados. Solo había 3. E10 Garage, una pizzería y alguien llamado Rick. No llamó a ninguno. James pasó la siguiente hora revisando todo en el apartamento. En el proceso, encontró una bolsa de deporte con ropa de trabajo que olía a aceite de motor. Un cuaderno con notas garabateadas sobre reparaciones de coches. Una caja de paquetes de ramen. Y, por último, debajo de la cama, un cómic viejo y desgastado. Él lo sacó. La portada estaba descolorida, pero aún podía distinguir el título. Liga de la Justicia de América. Número 47. Lo hojeó. Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Flash. Todos juntos. James dejó el cómic y se rió. Fue un sonido un poco histérico, pero no pudo evitarlo. Estaba en el universo DC y su yo alternativo aparentemente leía cómics sobre el universo DC. La ironía era casi excesiva. 4. Pero también significaba algo importante. Significaba que no empezaba desde cero. Tenía conocimiento. Sabía lo que se avecinaba. Sabía dónde surgirían las amenazas. Sabía quiénes se convertirían en héroes y villanos. Sabía dónde se escondían los potenciadores. El conocimiento era un arma. Quizás la única arma que tenía. James se levantó y caminó hacia la ventana. Miró la ciudad de Gotham que se extendía ante él. Los edificios eran oscuros y góticos. Había gárgolas encaramadas en los tejados. Incluso de día, la ciudad tenía una atmósfera amenazante. En algún lugar, Batman iniciaba su guerra contra el crimen. En algún lugar, los criminales dominaban las calles. Y en algún lugar, James Carter tuvo que encontrar una manera de sobrevivir. Todavía estaba de pie junto a la ventana cuando cayó la noche. La ciudad se transformó al anochecer. Las luces parpadeaban, pero parecían tenues comparadas con cómo recordaba que eran las ciudades. Gotham era más oscura. Más peligrosa. Podía oír sirenas a lo lejos. Muchas sirenas. James estaba a punto de darse la vuelta cuando vio algo que lo dejó paralizado. En el edificio de enfrente, 5 pisos más arriba, había gente. 3 de ellos. Incluso desde esa distancia, podía ver lo que estaba sucediendo. 2 hombres acorralaban a una tercera persona contra el borde del tejado. Un atraco. Quizás algo peor. Debería apartar la mirada.
Debería cerrar la cortina y fingir que no había visto nada. Esa fue la decisión inteligente. La decisión segura. Pero no pudo. Vio cómo uno de los asaltantes agarraba a la víctima y la empujaba hacia atrás. La víctima se tambaleó. Iban a caer. Iban a morir. Entonces una sombra se movió. Fue tan rápido que James casi lo pierde. Una figura con armadura oscura cayó desde arriba, aterrizó entre los asaltantes y su víctima. Los asaltantes se giraron, sobresaltados. Uno de ellos sacó un cuchillo. No importó. La figura se movía como la violencia encarnada. Un golpe en la muñeca del primer asaltante hizo que el cuchillo se alejara con un ruido metálico. Un codazo en la cara del segundo asaltante lo derribó al instante. El primero intentó huir. La figura lo atrapó, lo hizo girar y le asestó un puñetazo que lo dejó desplomado en el suelo. Todo el proceso duró quizás 5 segundos. La figura revisó a la víctima, pareció decir algo, luego disparó una cuerda de agarre y desapareció en la noche. La víctima se quedó allí parada por un momento, probablemente en estado de shock, luego corrió hacia la puerta de la azotea. James se dio cuenta de que se agarraba al alféizar con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Era Batman. Era Batman de verdad. Acababa de ver a Batman detener un atraco. La comprensión lo cristalizó todo. Esto era real. Todo. Los héroes se alzaban. Los villanos los seguirían. Y James estaba en un apartamento barato con $63 a su nombre y sin ningún poder. Tenía 2, quizá 3 años, antes de que este mundo se volviera demasiado peligroso para alguien como él. 2 o 3 años para ganar poder. Para conseguir recursos. Para convertirse en alguien capaz de sobrevivir. James se apartó de la ventana y miró alrededor del apartamento. Este era su punto de partida. Tocaba fondo. Nadie especial en el universo más peligroso imaginable. Se sentó a la mesa de juego y sacó el cuaderno que había encontrado antes. Pasó a una página en blanco y empezó a escribir. Primer paso. Dinero. Necesitaba capital para hacer cualquier otra cosa. Segundo paso. Entrenamiento. Necesitaba aprender a luchar, a sobrevivir. Paso 3. Poder. Necesitaba encontrar la manera de ser más que humano. Se quedó mirando lo que había escrito. Parecía imposible. Pero tenía algo que nadie más en este universo poseía. Tenía conocimiento del futuro. Sabía lo que venía. Sabía dónde estar y cuándo. Si fuera inteligente. Si fuera despiadado. Si estuviera dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Tal vez, solo tal vez, podría convertir a alguien que no fuera especial en alguien que importara. James dejó el bolígrafo y miró por la ventana una vez más. Ciudad Gótica brillaba oscuramente en la noche. En algún lugar, allá afuera, su futuro lo esperaba. Solo tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para poder reclamarlo. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 3. Primeros pasos. Tengo un intelecto mejorado. Ganando decenas de miles de dólares. James pasó 3 días planeando antes de hacer su primer movimiento. Esos 3 días los pasó yendo a su trabajo en E10 Garage, que resultó ser exactamente lo que parecía. Cambió el aceite, rotó los neumáticos y escuchó a Eddie, un hombre corpulento con perpetuas manchas de grasa, quejarse de la tasa de criminalidad. James asintió y mantuvo la cabeza gacha. El trabajo pagaba el salario mínimo y apenas cubría el alquiler. No era suficiente. Ni de lejos. Pero durante esos 3 días, James también hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Era inteligente. No tan inteligente. Muy inteligente. Todo empezó cuando estaba rellenando una factura en el taller y se dio cuenta de que había calculado el impuesto y el total mentalmente más rápido de lo que pensaba. Eddie podría introducirlo en la calculadora. Entonces se dio cuenta de que podía recordar cada conversación que había escuchado a la perfección. Cada detalle. Cada palabra. Al llegar a casa esa noche, se puso a prueba. Leyó una página de un libro que había encontrado en el apartamento y luego cerró los ojos y lo recitó palabra por palabra. Recuerdo perfecto. Velocidad de procesamiento mejorada. Su mente ahora funcionaba como una computadora, conectando patrones y procesando información más rápido que nunca antes. James no sabía si esto era parte de la transmigración o si este cuerpo siempre había sido así, pero no importaba. Lo que importaba era que tenía ventaja. Y lo iba a utilizar. El cuarto día, James llamó al trabajo para decir que estaba enfermo y tomó el autobús a Atlantic City. El viaje duró 2 horas. James pasó todo el trayecto repasando todo lo que recordaba sobre los deportes de principios de los 90. Béisbol.
baloncesto, fútbol americano, boxeo. Su memoria mejorada le hizo recordar juegos a los que apenas había prestado atención cuando era un aficionado ocasional. Ahora podía recordar resultados, jugadores clave, victorias inesperadas. Tenía una base de datos en la cabeza, y esa base de datos valía una fortuna. Atlantic City era justo lo que esperaba. Los casinos se alineaban en el paseo marítimo, con luces destellantes y promesas de dinero fácil. James los pasó a todos. Los casinos estaban demasiado vigilados. Una gran victoria y lo sancionarían. Múltiples victorias y lo vetarían. Necesitaba algo diferente. Lo encontró en un bar deportivo a 3 cuadras de la calle principal. El lugar se llamaba Maloney's. Era de esos establecimientos donde el suelo estaba pegajoso y todos se conocían. James entró a las 2 de la tarde, cuando ya se había marchado la gente del almuerzo. Había quizás una docena de personas dispersas, viendo un partido en los televisores montados sobre la barra. James se sentó en la barra y pidió una cerveza que no tenía intención de beber. El camarero era un hombre mayor con una cicatriz en la mejilla izquierda. Dejó la cerveza y volvió a mirar el partido. ¿Aceptan apuestas aquí?, preguntó James con indiferencia. El camarero no lo miró. Depende de quién pregunte. Alguien con dinero en efectivo. Eso llamó la atención del camarero. Miró a James, fijándose en su ropa barata y sus zapatos gastados. ¿Cuánto efectivo? Basta. James sacó $40 y los puso en la barra. Quiero apostar esto al partido de los Knicks de esta noche. El camarero arqueó una ceja. Los Knicks juegan contra los Bulls. Los Bulls de Jordan. ¿Quieres apostar por los Knicks? Quiero apostar a que los Knicks cubrirán el margen, dijo James. Ya había comprobado. Los Bulls eran favoritos por 8 puntos. Pero James recordaba este partido. Había visto los mejores momentos años atrás. Los Knicks perderían, pero solo por 5. Cubrirían el margen. El camarero se encogió de hombros. Tu funeral. Tomó los $40 y escribió algo en una libreta. Vuelve después del partido. James lo hizo. Los Knicks perdieron por 5 puntos. James cobró sus ganancias, $85 después de que la casa se llevara su parte, y se fue. Repitió el proceso durante las 2 semanas siguientes. No en Maloney's, sería demasiado obvio. Distribuyó sus apuestas en 6 establecimientos diferentes en Atlantic City, Filadelfia y Newark. Mantenía las apuestas lo suficientemente bajas como para no llamar la atención. 20 por aquí, 50 por allá. Se centraba en partidos cuyos resultados conocía con certeza. Sorpresas, marcadores concretos, prórrogas. Su memoria mejorada era perfecta para esto. Podía recordar no solo quién ganó, sino también por cuánto. Podía recordar jugadas clave, lesiones que afectaron los partidos, condiciones climáticas que cambiaron los resultados. Cada apuesta estaba calculada. Cada victoria estaba planeada. Al cabo de 2 semanas, James había convertido $63 en 8.000. Al cabo de 4 semanas, tenía 32.000. En la 6ª semana, tenía $53.000 en efectivo escondidos en su apartamento. Entonces se detuvo. Un poco más y empezaría a llamar la atención. Los corredores de apuestas empezarían a hacerle preguntas. La gente empezaría a recordar su rostro. James tenía lo que necesitaba. Ahora venía lo difícil. Renunció a su trabajo en el taller de Eddie. Eddie estaba molesto, pero no sorprendido. Sí, pensé que no te quedarías, dijo Eddie, sin levantar la vista del motor en el que estaba trabajando. Buena suerte, chico. James le dio las gracias y se fue. Nunca regresó. Al día siguiente, James se inscribió en un gimnasio al norte de Gotham. No era un gimnasio agradable. El equipo era viejo y las pesas no eran las adecuadas. Pero era barato, estaba abierto las 24 horas y nadie hacía preguntas. James empezó a ir todas las mañanas a las 5, cuando estaba vacío. Nunca había sido un atleta. En su vida anterior, era el tipo que subía un piso en ascensor. Pero ahora tenía una meta, y las metas requerían trabajo. Empezó con cardio básico. Corría en la cinta hasta que le ardían los pulmones. Luego, pesas. Su cuerpo estaba débil, pero su mente ágil. Buscó la técnica correcta en internet en la biblioteca. Estudió los grupos musculares y los períodos de recuperación. Abordó el ejercicio como si fuera un problema científico, porque para su cerebro mejorado, lo era. El progreso fue lento. Dolorosamente lento. Después de 2 semanas, podía correr 5 kilómetros sin parar.
Después de 4 semanas, podía hacer 50 flexiones. No era impresionante, pero era un progreso. Mientras entrenaba su cuerpo, James también entrenaba su mente. Pasaba horas en la biblioteca pública de Gotham, estudiando todo lo que podía sobre la ciudad. Leía viejos archivos de periódicos. Aprendió los territorios de las pandillas. Memorizó qué barrios controlaban qué familias criminales. Estudió los patrones de patrullaje policial. Construyó un mapa mental del submundo de Gotham. Y luego comenzó a investigar escuelas de artes marciales. Comentario 7 comentarios. Votar capítulo 4. Comienza el entrenamiento en artes marciales. Había docenas en Gotham. La mayoría eran mcdojos, lugares que cobraban demasiado por enseñar técnicas ineficaces. Pero James estaba buscando algo específico. Estaba buscando a Richard Dragon. Richard Dragon era una leyenda en el mundo de las artes marciales. Entrenó a algunos de los mejores luchadores del planeta. Señora Shiva. Tigre de bronce. Canario negro. Pero Dragon no era famoso. No hacía publicidad. No reclutaba estudiantes de la calle. Tenías que ser invitado a entrenar con él. James necesitaba descubrir cómo conseguir esa invitación. Empezó a hacer preguntas con cuidado. Visitó diferentes dojos, haciéndose pasar por alguien interesado en aprender defensa personal. Habló con instructores. Escuchó a sus alumnos. Recogió nombres. Rumores. Conexiones. Le tomó 3 semanas, pero finalmente encontró una pista. Un dojo en Tricorner Yards dirigido por un hombre llamado Ozzy. Al parecer, Ozzy había entrenado con Richard Dragon hacía años. No le enseñó su estilo, pero sabía dónde estaba. James llegó al dojo de Ozzy un martes por la noche. El lugar era pequeño y tradicional. Suelos de madera. Biombos de papel de arroz. El olor a incienso. Ozzy era un japonés delgado de unos 50 años, de pelo canoso y mirada penetrante. Quiero aprender, dijo James. Ozzy lo miró de arriba a abajo. Eres débil. Lo sé. ¿Por qué debería enseñarte? James se había preparado para esto. Porque estoy dispuesto a trabajar más duro que cualquier otra persona a la que hayas enseñado. Porque no estoy aquí para sentirme duro ni para impresionar a la gente. Estoy aquí porque necesito sobrevivir. Ozzy lo observó un buen rato. Luego asintió. Ya veremos. Hay clases los martes y jueves. $50 al mes. Si faltas a una clase, no vuelvas. James pagó 3 meses por adelantado. No faltó ni una sola clase. El estilo de Ozzy era práctico. Nada de patadas llamativas ni formas sofisticadas. Solo golpes, proyecciones y llaves eficientes. Los estudiantes, en su mayoría jóvenes del barrio, lo consideraban un pasatiempo. James lo consideraba como si su vida dependiera de ello. Porque así fue. Después del primer mes, Ozzy lo tomó aparte después de clase. Eres terrible en esto. James se secó el sudor de la cara. Lo sé. Pero trabajas duro. Escuchas. No te rindes. Ozzy hizo una pausa. ¿Por qué estás aquí? James lo miró a los ojos. Necesito conocer a Richard Dragon. La expresión de Ozzy no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Sorpresa, quizás. O respeto. Dragon ya no enseña. Escuché que hace excepciones. Solo para gente que merece su tiempo. ¿Cómo demuestro que valgo su tiempo? Ozzy guardó silencio un momento. Luego dijo. Hay un torneo clandestino en 2 meses. Nada oficial. Solo luchadores poniéndose a prueba. Dragon a veces observa. Si compites y lo impresionas, quizá te hable. Estaré allí, dijo James inmediatamente. Ozzy negó con la cabeza. Perderás. Y por mucho. Probablemente. Pero apareceré. Y eso fue suficiente por ahora. Mientras James entrenaba su cuerpo y planeaba su presentación ante Richard Dragon, también comenzó a rastrear personas. Personas importantes. Futuros héroes. Fue fácil encontrar a Barbara Gordon. Era hija del capitán James Gordon, quien ya se estaba haciendo un nombre en el departamento de policía de Ciudad Gótica. Barbara tenía 17 años y cursaba el último año de la preparatoria Gotham Heights. James descubrió que pasaba la mayoría de las tardes en la biblioteca principal, estudiando en la sección de referencia. Él también empezó a estudiar allí. No se acercó a ella. Todavía no. Solo quería observar. Comprender sus patrones. Bárbara era brillante, lo notaba con solo observarla. Recorrió los materiales de investigación como si realmente disfrutara aprendiendo. Tomaba notas con una letra pulcra.
Formulaba preguntas inteligentes a los bibliotecarios. James guardó la información para más tarde. Selina Key le fue más difícil de encontrar. No estudiaba. No tenía un trabajo legal. Pero James sabía que operaba como una ladrona de poca monta en el East End. Pasó varias noches caminando por ese barrio, observando y escuchando. La vio 2 veces. Una vez, escabulléndose por la ventana de un segundo piso con una bolsa al hombro. Otra vez, sentada en una escalera de incendios, comiendo un sándwich, observando la calle como un gato observa a los ratones. Era buena. Atlética y elegante. Pero también corría riesgos innecesarios. James se preguntaba si siquiera se daba cuenta. Él tampoco se acercó a ella. Todavía no. Zatanna fue la más fácil de localizar. Actuaba en un club llamado La Rosa Negra en la antigua ciudad gótica. James pagó la entrada y la observó actuar desde el fondo de la sala. Era joven, quizá de 20 y pocos años, y hacía magia escénica. Trucos de cartas. Desapariciones. Lo de siempre. Pero James había leído suficientes cómics para saber que la magia de Zatanna era real. Era una auténtica hechicera, probablemente una de las hechiceras más poderosas del planeta. Simplemente aún no lo sabía. O tal vez sí y lo ocultaba. De cualquier manera, James también archivó esa información. Al cabo de 6 semanas, James había transformado su vida por completo. Tenía $53,000 en efectivo. Entrenaba 6 días a la semana. Tenía un plan para conocer a Richard Dragon. Y había identificado a 3 mujeres que serían increíblemente importantes en el futuro. Pero más que eso, se había demostrado algo a sí mismo. No estaba indefenso. No era nadie. Tenía ventajas y las estaba aprovechando. Una noche, James estaba en su apartamento y miraba la lista que había escrito el primer día. Dinero. Capacitación. Fuerza. Había avanzado en los 2 primeros. El tercero seguía siendo un misterio. Pero James era paciente. Era inteligente. Y tenía tiempo. No mucho tiempo. Quizás 2 años antes de que el mundo se volviera demasiado peligroso. Pero suficiente para marcar la diferencia. Suficiente para convertirse en alguien importante. James dobló la lista y se la guardó en el bolsillo. Luego apagó la luz y se fue a dormir. Mañana volvería a entrenar. Investigaría más. Seguiría construyendo. Porque en este universo nadie sobrevive siendo débil. Y James Carter se negó a ser débil. Lee más mientras me apoyas en Patreon, si quieres y puedes, en Marvel Stark. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 5. Ingeniería inversa. ¿Cómo convertirse en una superpotencia? James estaba sentado en su apartamento a las 3 de la mañana, rodeado de caos. Los cuadernos cubrían toda la superficie. Su portátil mostraba una docena de pestañas abiertas. Los trabajos de investigación impresos yacían esparcidos por el suelo en montones desordenados. La pared sobre su escritorio se había transformado en algo que parecía un tablero de asesinatos de detectives, excepto que en lugar de fotos de la escena del crimen, contenía su diagrama de flujo de fuentes de energía. Miró el gráfico con los ojos inyectados en sangre. Todos los métodos de mejora conocidos en el universo DC estaban ante él. Pozos de Lázaro. Sueros de supersoldados. Veneno. Milagro. Modificación genética. Biología kryptoniana. Acceso a la fuerza de la velocidad. Artefactos mágicos. Cada uno conectado por líneas que muestran relaciones, dependencias y consecuencias. Debajo de cada opción, había escrito 5 calificaciones. Accesibilidad del 1 al 10. Nivel de riesgo del 1 al 10. Límite de potencia del 1 al 10. Efectos secundarios del 1 al 10. Tiempo de adquisición en meses. El pozo de Lázaro tenía una alta potencia, pero sus efectos secundarios eran catastróficos. Locura. Rabia. Ojos amarillos que lo diferenciaban. ¿Y para qué? ¿Para alcanzar la máxima capacidad humana, como mucho, o algo más? Ni siquiera verdaderamente sobrehumano. Había estado pensando mal en ello todo este tiempo. James se levantó y caminó hacia la ventana. Gotham se extendía bajo él, oscura y amenazante, incluso con el amanecer comenzando a iluminar el cielo oriental. En algún lugar, Batman probablemente regresaba a donde quiera que se escondía durante el día. El hombre había detenido un asalto a 3 cuadras de aquí justo la noche anterior. James había observado desde esa misma ventana. Batman era humano. Completamente humano. Sin poderes. Sin mejoras. Solo entrenamiento, inteligencia y una dedicación inhumana. Y Batman era aterrador.
He estado pensando como un fanático desesperado, se dio cuenta James. Buscando el potenciador rápido. El truco. Así es como muere la gente. Recordó haber leído en alguna parte que Bruce Wayne pasó 12 años entrenando antes de convertirse en Batman. 12 años viajando por el mundo, aprendiendo de maestros, llevando su cuerpo al límite. Solo después de alcanzar la cima de su capacidad humana, incorporó la tecnología y los dispositivos. James había estado intentando saltarse ese paso. Ir directo a la mejora. Obtener poderes primero, averiguar cómo usarlos después. Eso fue estúpido. Así fue como terminaste muerto o peor. Una nueva estrategia cristalizó en su mente. Conviértete en Batman primero. Alcanza la cima de tu potencial humano. Domina el combate. Domina el sigilo. Domina el trabajo detectivesco. Construye los cimientos correctamente. Luego, méjoralos a niveles sobrehumanos. El problema era obvio. Batman tenía 12 años. James quizás 18 meses antes de que el mundo se volviera demasiado peligroso para alguien con poco poder. El juicio final llegaría tarde o temprano. Bane destruiría a la gente. El Joker intensificaría su poder. Darkseid podría invadir. 18 meses para hacer lo que a Batman le llevó más de una década. Imposible. A menos que pudiera acelerar el proceso de aprendizaje en sí. James volvió a su portátil y abrió un nuevo documento. Empezó a escribir frenéticamente. Si no puedo ralentizar el tiempo, necesito acelerar el aprendizaje. Necesito hackear el proceso de aprendizaje humano. Necesito construir una máquina que concentre años de entrenamiento en meses. La pregunta era cómo. La biblioteca pública de Gotham se convirtió en el segundo hogar de James durante las siguientes 2 semanas. Llegó cuando abría a las 9 y se quedó hasta que cerraba a las 8. La bibliotecaria jefa, la señora Cherry, una mujer de unos 50 años con mirada amable y cabello canoso, empezó a traerle café alrededor del tercer día. ¿Vives aquí ahora?, preguntó, colocando un vaso de papel sobre su mesa. James levantó la vista del libro de texto de neurociencia. Parece que sí. Gracias por el café. ¿Para qué es la investigación? ¿Tesis? Algo así. Intentando entender cómo la gente adquiere habilidades. La señora Cherry miró la pila de libros que lo rodeaba. Neuroplasticidad y aprendizaje motor. La neurociencia de la experiencia. Adquisición acelerada de habilidades en atletas. Metodologías soviéticas de entrenamiento, 1960-1980. Una lectura pesada para alguien de tu edad. James sonrió. Estoy motivado. Después de que ella se fue, él volvió a sus notas. El cerebro humano no era el cuello de botella. Al menos para él. Su intelecto mejorado le permitía procesar información más rápido de lo normal. Podía establecer conexiones que otros pasaban por alto. Podía comprender sistemas complejos tras una sola lectura. Pero eso no importó para las habilidades físicas. Las artes marciales no eran solo conocimiento. No se podía leer un libro sobre puñetazos y de repente saber cómo hacerlo. El cuerpo necesitaba repetición. La memoria muscular requería miles de repeticiones. 10.000 horas para dominar una habilidad, según la sabiduría popular. Ese era el cuello de botella. No la velocidad de procesamiento, sino la repetición física. James encontró un estudio de 1995 sobre técnicas de visualización en atletas. Los jugadores de baloncesto que dedicaron tiempo a ensayar mentalmente los tiros libres mejoraron casi tanto como los que practicaron físicamente. El cerebro no podía distinguir del todo entre el entrenamiento real y el imaginario. Otro estudio analizó la estimulación transcraneal con corriente continua, ECT. Una corriente eléctrica leve aplicada a la corteza motora podría mejorar las tasas de aprendizaje hasta en un 40%. El ejército la estaba probando para el entrenamiento de pilotos. Un tercer artículo abordó la eficacia del entrenamiento en realidad virtual. Los pilotos entrenados en simuladores de vuelo de RV transfirieron sus habilidades a aeronaves reales a un ritmo acelerado. La inmersión indujo al cerebro a codificar recuerdos como si fueran experiencias reales. James se reclinó en su silla, pensando. ¿Qué pasaría si combinaras los tres? De hecho, puedes apoyarme en Patreon Marvel Stark. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 6. ¿Cómo comprimí décadas de maestría en meses? ¿Qué pasaría si combinaras los tres? Realidad virtual para escenarios de práctica perfectos y repetibles. ECT para mejorar la corteza motora durante la práctica. IA avanzada para proporcionar retroalimentación instantánea sobre la forma y la técnica.
Y su propio intelecto mejorado para optimizar todo el sistema. ¿Podrías engañar al cuerpo para que piense que ha hecho 10.000 repeticiones cuando solo ha hecho 1.000? ¿Podrías condensar años en meses? La ciencia dijo que tal vez. Su intelecto mejorado dijo que probablemente. Comenzó a esbozar el diseño en su cuaderno. Gafas de realidad virtual para entrenamiento visual inmersivo. Sensores de captura de movimiento para rastrear el movimiento corporal en el espacio real. Un sistema de IA que analiza el movimiento y lo compara con la forma óptima. Electrodos TDCS dirigidos a regiones de la corteza motora. Sensores de electromiografía que leen patrones de activación muscular. Todo conectado a un sistema informático central que generaría un bucle de retroalimentación. La IA demostraría una técnica perfecta en realidad virtual. James intentaría replicarla. Los sensores rastrearían sus movimientos. La IA identificaría las desviaciones de la forma óptima. La retroalimentación sería instantánea, tanto visual como mediante una sutil estimulación eléctrica que guiaría la activación muscular correcta. Fue ambicioso. Probablemente una locura. Pero la teoría era sólida. James calculó los costos aproximados en el margen de su cuaderno. Kit de desarrollo de RV de alta gama, 20.000. Sistema de captura de movimiento, 15.000. Equipos de TDCS de grado médico, 8.000. Sensores EMC, 5.000. Hardware informático con capacidad de análisis de IA en tiempo real, 20.000. Espacio de laboratorio y energía, 10.000. Componentes varios, cables y equipos de seguridad, 12.000. $90.000 mínimo. Tenía 53.000. No es suficiente. James cerró su cuaderno y miró el techo de la biblioteca. Necesitaba más capital. Lo necesitaba rápido. Las apuestas deportivas podrían llevarlo allí eventualmente, pero demasiado lento. Ya había ganado 50.000 en 6 semanas. Ganar otros 40.000 apostando le llevaría al menos otro mes, probablemente 2. 2 meses fue demasiado tiempo. Necesitaba una victoria mayor. Una única y gran recompensa. Mercado de valores tal vez. James había estado evitando las acciones porque el riesgo era mayor y su conocimiento de los cómics era impreciso en fechas específicas. Recordó las grandes líneas. Wayne Enterprises crecería. LexCorp se convertiría en una potencia. Algunas empresas farmacéuticas experimentarían un auge. Pero el momento exacto. Eso fue más difícil. Se quedó allí pensando durante otros 20 minutos. Luego recogió sus libros y regresó a su apartamento. Algo le rondaba la memoria. Algo sobre una empresa de biotecnología. James irrumpió en su apartamento y fue directo a su computadora portátil. Había recordado algo mientras caminaba a casa. Un pequeño detalle de un cómic que había leído años atrás. Probablemente un problema de Batman. Había una frase informal sobre que Wayne Enterprises había adquirido una prometedora empresa de biotecnología para su investigación de terapia genética. ¿Cuál era el nombre de la empresa? Buscó en los archivos de noticias y empezó a buscar. Adquisiciones de biotecnología. Empresas Wayne. Terapia génica. Compañías farmacéuticas de Delaware. Le tomó 1 hora revisar los resultados de la búsqueda antes de encontrarlo. Genómica de Hélice. Pequeña empresa de biotecnología con sede en Wilmington, Delaware. Fundada en 1992. Actualmente se centra en tratamientos de terapia génica para la distrofia muscular. Capitalización bursátil. 47 millones. Cotización de acciones. $3.12 por acción. James se recostó y pensó intensamente. No recordaba la fecha exacta, pero sabía que Wayne Enterprises los había adquirido después de que anunciaran un gran avance. Las acciones se habían disparado justo antes de la adquisición. Unas 15 veces su valor original. ¿Pero cuándo? Comprobó la fecha actual. Septiembre de 1995. Según su memoria, el gran avance se produjo a finales de 1995 o principios de 1996. La adquisición se produjo unos meses después. Si el avance estaba cerca, las acciones explotarían pronto. Si se equivocaba con el momento oportuno, lo perdería todo. James consultó las publicaciones de investigación de Helix Genomics. Leí sus últimos artículos. Estaban en fase 2 de ensayos clínicos en humanos para un tratamiento de terapia génica. Los resultados eran prometedores, pero aún no concluyentes. Los ensayos de fase 2 solían durar entre 12 y 18 meses. Habían comenzado los suyos a principios de 1994.
Eso significaba que los resultados estaban a punto de llegar. Muy pronto. Esta era su ventana. Abrió su cuenta de E-Trade. Era 1995, así que el trading online era aún nuevo y complicado, pero funcionaba. Había abierto la cuenta hacía semanas para sus ganancias de apuestas deportivas. Saldo actual: $53.247. Cada centavo que tenía en el mundo. El dedo de James flotaba sobre el teclado. Era un riesgo enorme. Si se equivocaba con el momento oportuno, si las pruebas de la compañía fallaban, o si su memoria fallaba por completo, lo perdería todo. Volvería a cero. Volvería a ser un don nadie. Pero si tenía razón, tendría suficiente capital para construir la interfaz neural. Suficiente para financiar su transformación. Suficiente para ser relevante. Pensó en Batman deteniendo el asalto. La seguridad en cada movimiento. La competencia. El hombre no había llegado allí por ir a lo seguro. James escribió la orden. Comprar Helix Genomics. Máximo de acciones al precio actual. $53.000 a $3.12 por acción resultaron en 16.987 acciones. Hizo clic en confirmar. Apóyame si puedes y lee más capítulos en Patreon en Marvel Stark. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 7. Progreso. El pedido se procesó. El saldo de su cuenta bajó casi a cero. Solo le quedaban los pocos cientos de dólares que tenía disponibles para sus gastos. James cerró la computadora portátil y se alejó. Ahora no hay nada que hacer más que esperar. La espera fue más difícil de lo esperado. James mantuvo su horario de entrenamiento para no obsesionarse con el precio de las acciones. 5 de la mañana, cardio. 7 de la mañana, entrenamiento de fuerza. 9 de la mañana, desayuno e investigación. 11 de la mañana, en el dojo de Osi, artes marciales. El dojo fue una experiencia humillante. James llevaba 3 meses entrenando. Conocía los fundamentos de varias artes marciales gracias a libros y vídeos. Su intelecto mejorado le permitía comprender la teoría a la perfección. Pero la teoría y la práctica eran cosas completamente distintas. Fue destruido en el sparring. Repetidamente. El miércoles, lo emparejaron contra Marcus, un joven de 17 años que llevaba 4 años entrenando en el dojo. Marcus era bueno. No excepcional, solo con un entrenamiento sólido. Hizo que James pareciera un completo principiante. El combate comenzó con ambos en posición neutral. Marcus se adelantó, con un rápido paso al frente y un puñetazo directo. James intentó parar, pero fue demasiado lento. El puñetazo le golpeó el hombro y lo hizo perder el equilibrio. Marcus lo siguió de inmediato. Barrió la pierna adelantada de James. James cayó con fuerza al suelo. Una vez más gritó Osi desde un costado. Se reinician. James intentó un enfoque diferente esta vez, moviéndose lateralmente para crear ángulos. Marcus lo interceptó fácilmente y lo derribó con un Osotogari de manual. James volvió a caer a la lancia. De nuevo. Reinicio. James intentó un derribo. Marcus se desplomó, lo tomó por la espalda y le aplicó una estrangulación trasera. James se rindió antes de que la estrangulación estuviera completamente asegurada. De nuevo. Reinicio. Mismo resultado. Marcus tenía el control total. Después del quinto lanzamiento, Osi detuvo la sesión. James, estás pensando demasiado, dijo el instructor. El análisis no reemplaza al instinto. James se levantó, respirando con dificultad. Su ego estaba más herido que su cuerpo. Entonces, ¿cómo desarrollo mi instinto más rápido? No lo haces. El instinto lleva años. Años que no tenía. James le hizo una reverencia a Marcus y se dirigió al vestuario. Se duchó, se vistió y salió del dojo frustrado. La diferencia entre conocimiento y habilidad era mayor de lo que creía. Esa noche, investigó más sobre el aprendizaje acelerado. Encontró estudios sobre el ensayo mental, el aprendizaje durante el sueño y la repetición espaciada. Encontré un manual de entrenamiento soviético de la década de 1970 que analizaba el uso de estimulación eléctrica para mejorar el aprendizaje motor en los atletas olímpicos. La idea de la interfaz neuronal seguía creciendo en su mente. Tomaba forma. Se volvía más detallada. Pasó horas perfeccionando el diseño. El sistema tendría que rastrear el movimiento corporal completo en 3 dimensiones. Debería mapear ese movimiento en avatares virtuales con física perfecta. Se necesitaría una IA lo suficientemente sofisticada para analizar la técnica en tiempo real e identificar microcorrecciones.
La IA fue la parte difícil. En 1995, la IA era primitiva comparada con lo que James conocía de su mundo original. Pero su intelecto mejorado podría potencialmente salvar esa brecha. Podría escribir algoritmos que aún no deberían existir. Podría crear sistemas de reconocimiento de patrones años antes de la tecnología actual. Si las acciones dieran resultado, tendría el capital para intentarlo. 2 semanas después de que James hizo su inversión, su alerta telefónica sonó durante una sesión de investigación en la biblioteca. Tomó su teléfono. Alerta de acciones. Helix Genomics. Cierre anterior. $3.12. Precio actual. $8.47. El corazón de James latía con fuerza. Abrió su portátil y buscó noticias financieras. El titular le llamó la atención. Helix Genomics anuncia resultados prometedores en ensayos de terapia génica de fase 2. El artículo se publicó hace 1 hora. El tratamiento de terapia génica de la compañía había demostrado una eficacia significativa en ensayos con humanos. Los pacientes con distrofia muscular mostraban una mejora apreciable. Los resultados superaron las expectativas. Se estaban acelerando los ensayos de fase 3. Las acciones habían subido casi 3 veces su valor en un solo día. Lea hasta el capítulo 13 en Patreon en Marvel Stark. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 8. Soy rico. Compré la primera base secreta. Las acciones habían subido casi 3 veces su valor en un solo día. James revisó su cartera con manos temblorosas. 16.987 acciones a $8.47 por acción. $143.719. Casi había triplicado su dinero en 2 semanas. Pero las acciones subirían más. Eso lo recordaba. Wayne Enterprises no los adquiriría hasta que el precio alcanzara su máximo. Eso significaba que seguiría subiendo. La pregunta era cuánto más alto y cuánto tiempo esperar. James pasó la siguiente hora investigando la cartera de proyectos de la empresa, leyendo las predicciones de los analistas y verificando la actividad de los inversores institucionales. Procesó todos los datos, construyó modelos de probabilidad, estimó trayectorias. La mejor estimación. Las acciones alcanzarían un máximo de entre $40 y $50 por acción cuando Wayne Enterprises hiciera su oferta de adquisición. Eso podría tardar entre 4 y 6 semanas, según el cronograma de los ensayos clínicos y las negociaciones de adquisición típicas. Decidió aguantar. Durante los 3 días siguientes, la acción subió de forma constante. De 8.47 a 12.30. Luego, de 12.30 a 18.75. Luego, de 18.75 a 24.50. James vio crecer el valor de su cartera. 143.000 se convirtieron en 209.000. Luego 318.000. Luego 416.000. Me pareció surrealista. Como ver la cuenta de otra persona. El cuarto día, se conoció que Wayne Enterprises había expresado interés en adquirir Helix Genomics para su división de biotecnología. Las acciones volvieron a subir. 24.50 a 31.20 en las operaciones previas a la apertura del mercado. 5 días después, alcanzó los $44.80 en operaciones fuera de horario. James vendió todo. 16.987 acciones a un promedio de 44,80. Venta total. $761.420. Después de las tarifas comerciales, los impuestos se debían pagar el año que viene, pero no ahora, y teniendo en cuenta su inversión original, obtuvo un total neto de $831.000. James se quedó mirando el saldo de su cuenta durante un largo rato. Él era rico. Realmente rico. Podría parar ahora mismo. Tomar este dinero, invertirlo de forma conservadora, vivir cómodamente durante años. Cuidarse. Mantenerse normal. En la pantalla de su computadora portátil, un artículo de noticias mostraba a Batman sometiendo a los presos fugitivos de Arkham. La foto mostraba al Caballero Oscuro de pie junto a 3 criminales inconscientes, con la capa ondeando al viento y en completo control. James cerró la computadora portátil. Ser rico y estar seguro no era suficiente. No en este mundo. 1. La fábrica era perfecta. James se encontraba en medio de 15.000 pies cuadrados de espacio vacío, mirando a su alrededor con satisfacción. Techos altos, de al menos 6 metros. Pisos de concreto con capacidad para equipo pesado. Muelles de carga para entregas. Una oficina independiente que podría convertirse en vivienda.
Paredes reforzadas que brindarían seguridad y privacidad. El agente inmobiliario, el señor Patterson, estaba parado cerca de la entrada y parecía incómodo. Era un hombre de mediana edad con un traje barato, claramente no acostumbrado a mostrar propiedades en el distrito industrial de Gotham. La verdad es que no sé por qué quieres este lugar, dijo Patterson. La zona es peligrosa. El edificio necesita al menos $200.000 en reparaciones para cumplir con la normativa. Hay ocupantes ilegales. Los narcotraficantes usan los muelles de carga por la noche. Veo potencial, dijo James simplemente. Es privado. Seguro. Nadie me molestará aquí. ¿Qué exactamente planeas hacer aquí? Investigación. Desarrollo. Necesito espacio y privacidad. Patterson se encogió de hombros. Tu funeral. El dueño pide 180.000. Aunque la casa lleva 3 años en venta. Entre tú y yo, probablemente aceptaría mucho menos. Ofrezco 120.000 en efectivo. Cierro en 48 horas. Los ojos de Patterson se abrieron de par en par. ¿Dinero? ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Llamaré al dueño ahora mismo. El trato se cerró en 36 horas. James transfirió el dinero desde su cuenta de operaciones. La fábrica era suya. Pasó la semana siguiente haciendo que el espacio fuera funcional. Contrató contratistas para arreglar el sistema eléctrico e instalar iluminación industrial. Renovaron la sección de oficinas para convertirla en un pequeño departamento, con solo espacios habitables básicos. Se instaló un sistema de seguridad con cámaras que cubren cada entrada. Luego comenzó a comprar equipos. Leer más en Patreon, Marvel Stark. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 9. Adquisición del equipo necesario para las invenciones tecnológicas planificadas. James visitó a proveedores industriales en Gotham y ciudades cercanas. Pagó todo en efectivo para evitar papeleo. Máquina CNC para fabricación de precisión. 15.000. Impresora 3D industrial para prototipado rápido. 8.000. Taller de maquinaria completo con taladro de columna, torno, rectificadoras, soldadoras. 12.000. 3 estaciones de trabajo informáticas de alta gama, con máxima capacidad de RAM y procesamiento. 25.000 en total. Equipo de laboratorio. Cabina de bioseguridad. Centrífuga. Espectrómetro. Microscopio. Almacenamiento de sustancias químicas. 35.000. Equipo de monitorización médica. Electroencefalógrafo para la actividad cerebral. Sensores EMC para la lectura muscular. Monitor de frecuencia cardíaca. Tensiómetro. 18.000. Kit de desarrollo de RV. No pudo conseguir un Oculus comercial porque aún no existía, pero encontró un sistema experimental en un laboratorio universitario que se estaba vendiendo. Se añadió un sistema de captura de movimiento con 16 cámaras. 12.000 en total. Equipo de estimulación transcraneal por corriente continua. De grado médico, no de consumo barato. Certificado de seguridad. 8.000. Mejoras de seguridad. Puertas reforzadas. Cerraduras avanzadas. Más cámaras. Sistema de alarma. 15.000. Componentes varios. Cables. Sensores. Materias primas. Equipos de seguridad. Herramientas. 10.000. Total gastado. 158.000. Capital restante. 673.000. Más que suficiente para vivir mientras construía la interfaz neural. Más que suficiente para convertirse en lo que necesitaba ser. James estaba en su fábrica la noche después de la última entrega de equipo, rodeado de cajas y maquinaria. La magnitud de lo que intentaba lo impactó. No se trataba solo de entrenamiento. Se trataba de construir tecnología revolucionaria desde cero. Se trataba de intentar condensar una década de maestría en meses. Esto fue una locura. Pero necesario. Empezó a desempaquetar el equipo metódicamente. Primero montó el taller de máquinas, ya que necesitaría herramientas para construir todo lo demás. Ensambló la máquina CNC. Calibró la impresora 3D. Organizó las herramientas manuales. Trabajé hasta las 4 de la mañana. Me quedé dormido en la fábrica, exhausto pero satisfecho. Soñó esa noche. Batman luchando contra Doomsday. Superman muriendo. El mundo se acababa mientras James observaba impotente desde el margen, demasiado débil para importar. Se despertó jadeando. 18 meses, pensó. Quizás menos. El tiempo apremia. James se unió al Gotham Athletic Club la semana siguiente. La membresía costaba $500 al mes.
Caro, pero valía la pena. Aquí se entrenaba la élite de Gotham. Ejecutivos. Abogados. Médicos. Familias adineradas. Las instalaciones contaban con equipamiento de primera calidad, una piscina olímpica, pistas de squash y un salón privado donde los miembros socializaban. James necesitaba aprender de su mundo. Necesitaba entender cómo hablaban, se movían y pensaban los ricos. Si quería infiltrarse en la clase alta de Gotham, necesitaba empezar ya. Su primer día, simplemente observó. Los hombres vestían ropa deportiva cara. Marcas discretas. Nada ostentoso. Se movían con la confianza que les daba el no preocuparse nunca por el dinero. Sus conversaciones iban desde acuerdos comerciales hasta galas benéficas y casas de vacaciones. James llevaba ropa similar a la que había comprado esa mañana. Ropa deportiva ajustada. De buena calidad, pero sin ser ostentosa. Utilizaba el equipo, se mantenía apartado y escuchaba. En su tercera visita, tuvo su primera interacción real. James estaba usando el press de banca, siguiendo su rutina habitual. 75 kilos por repetición. No es impresionante, pero sí respetable. Terminó su serie y se incorporó, respirando con dificultad. ¿Necesitas un lugar? James lo miró. Un hombre de unos 40 años, con el pelo canoso y un reloj caro. Lo había visto por el club, pero aún no había hablado con él. Claro, gracias, dijo James. Voy por 185. El hombre se colocó detrás de la barra. James añadió el peso, se recostó y agarró la barra. La bajó hasta su pecho. Se impulsó hacia arriba. Las manos del hombre flotaban cerca, listas para ayudar si era necesario. James logró realizar 6 repeticiones antes de necesitar ayuda en la séptima. Buen trabajo, dijo el hombre mientras James cargaba la barra. ¿Eres nuevo aquí? Sí, me uní la semana pasada. Pensé que, además de todo lo demás, debería invertir en salud. ¡Qué buena idea! Soy Timothy Drake. Extendió la mano. James lo estrechó, procurando igualar la firmeza del apretón. James Carter. Encantado de conocerte. ¿Qué te trae a Gotham Athletic? Drake preguntó. La mayoría de la gente de tu edad no puede permitirse este lugar. Recientemente tuve éxito en los negocios. Invertí en el sector farmacéutico. Tuve suerte con una empresa de biotecnología. Por favor, apóyame en Patreon si puedes en Marvel Stark.